Hermanos, pues damos gracias a Dios. Siempre es un gozo poder estar aquí en su casa, en su presencia. Y vamos a tener también, ahora dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para que el Señor traiga palabra a nosotros y sea de edificación y de bendición para cada uno de nosotros. Si recuerdan, hermanos, prácticamente hace 2 semanas abrimos una serie de prédica que originalmente les dije que iban a ser 3, pero ya el Señor me dijo, no, hazle 2. Entonces hoy va a ser la segunda parte de la prédica que iniciamos hace 15 días, en donde estábamos hablando de las obras del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Tráiganlo a su mente, tráiganlo a la memoria. Estamos hablando de cuál es esa obra que el Espíritu Santo hace en la vida de nosotros como creyentes y la obra que hace en el mundo para traernos a sus pies y poder llegar al conocimiento de Cristo. En su palabra, en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 6 al 8, dice lo siguiente: antes, porque os he dicho estas cosas, está hablando nuestro Señor Jesucristo y está hablando hacia sus discípulos. Les está diciendo Jesús: antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Él estaba reconociendo que sus discípulos, aquellos que llevaban casi 3 años ya caminando de la mano con Él, estaban tristes porque el Señor les decía que tenían que irse, que estaban por llegar al cumplimiento de su tiempo en esta tierra, que estaban por morir por nosotros y que era necesario y era bueno, agradable para Dios que eso sucediera. Les dice: pero yo os digo la verdad, no os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, y recuerden que este es el eje conductor de estas 2 prédicas, este versículo 8, y cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es de las últimas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en la tierra. Prácticamente de las últimas, antes de orar en el Getsemaní, que fuera ya se desatara el tema de la crucifixión. Y Él nos deja este último mensaje, en donde la primera obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en la vida de nosotros es convencer al mundo, a todos aquellos, incluso a los no creyentes, convencer al mundo de pecado, convencer al mundo de justicia y convencer al mundo de juicio. Son las 3 obras que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros, tiene que hacer en aquellos nuevos, incluso que apenas lleguen al conocimiento de Cristo. Y les decía en la prédica pasada, a veces nosotros buscamos al Espíritu Santo por lo que nos beneficia, porque Él consuela nuestro corazón, porque Él sana nuestras heridas, porque Él trae paz, gozo, amor. Vemos los frutos del Espíritu Santo y a veces solo lo buscamos por esa parte. Pero hermanos, para que esa obra del Espíritu Santo pueda llegar a nosotros y esas bendiciones de parte de Dios puedan ser manifiestas en nuestra vida, no van a suceder si no primero el Espíritu Santo hace estas 3 obras en nosotros y en el mundo. Primero es esto. Primero el Espíritu Santo nos abre los ojos al pecado y a sentirnos y vernos que somos pecadores, que hemos faltado a Dios. Y después nos convence de juicio y de justicia, que eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿A qué se refiere Cristo cuando nos dice que nos convence de juicio y de justicia? Prácticamente podemos resumir estos 3 en estas frases. La primera sería que el Espíritu Santo les abre los ojos a todo el mundo, o nos abre los ojos a todos, para poder ver nuestro pecado. Es algo diferente de apreciar el pecado de los demás, ¿verdad? El Espíritu Santo nos abre los ojos, nos abre el entendimiento para poder primeramente ver nuestro pecado. El segundo es que el Espíritu Santo convence al mundo de que Cristo nos da la justificación perfecta ante Dios. No solo se trata de que el Señor nos haga sentir incómodos por hacernos ver que somos pecadores. No se queda allí, y de hecho no es esa la obra del Señor. Él trata también de ver que tenemos un juez justo, que tenemos a alguien que ya por amor murió por nosotros y que entregó su vida en una cruz para hacer esa justicia ante Dios.
y que todos nosotros podamos llegar ante su presencia y que todo ese pecado que ya nos permitió ver que muere en nosotros, a Dios ya no va a contar, porque ya Cristo lo pagó. Y la tercera es que el Espíritu Santo convencerá al mundo del juicio de Dios sobre toda su creación. Vamos a profundizar un poquito más en qué quiere decir nuestro Señor con esto. Ahora, Cristo nos da más idea y más precisión en lo que quiere decir exactamente con estas tres ideas. Leímos el versículo 6, 7 y 8, pero en los versículos del 9 al 11, Él da un poquito más de qué quiere decir con cada uno de ellos. En el primero dice, de pecado, en el versículo 9, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahorita lo vamos a platicar. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a entender estos versículos y qué quiere decir el Señor en esta palabra. Primero, ¿qué significa que el Espíritu Santo nos convence de pecado por cuanto que no creemos en Cristo? La obra del Espíritu Santo en este mundo comienza por convencer a todos los que no creemos, o todos los que creemos de una manera que no es la correcta. Esa es la primera obra del Espíritu Santo. Ayuda a los incrédulos en su rebelión contra Dios. Esto, hermanos, sacando a la luz nuestros pecados y despertando en nosotros esa conciencia respecto a la maldad de nosotros. Nos hace ver nuestros pecados, nos hace ver nuestra maldad, aquella que mora, vive y es parte de nuestra naturaleza. No busca solo hacernos sentir culpables, no busca solo hacer sentir culpables a las personas, sino llevarnos al arrepentimiento. No es una culpa solamente para que estemos incómodos, es una culpa que busca acercarnos a Dios, que busca que nuestro corazón se contrite, se entristezca, para que podamos buscar a Dios de manera genuina y arrepentirnos de aquello que Dios nos está mostrando a nosotros. Esas cosas malas, nuestro pecado, nuestra maldad, que podamos decirle al Señor, Señor, perdóname. Lo hice en un tiempo en donde estaba cegado, lo hice en un tiempo en donde había vendas, no conocía del mundo espiritual, no sabía lo que representaba el bien y el mal, no tenía esa conciencia, pero tu Espíritu Santo abrió mis ojos, abrió mis oídos y abrió mi entendimiento. Entendamos esto. No es fácil, hermanos, poder corregir en las personas aquella idea que tengan de manera errónea sobre sí mismos, sobre su condición. Si nosotros quisiéramos ir con las personas y decirles, oye, estás mal por esto, no es fácil hacerlo, porque las personas tenemos esa autodefensa en la que buscamos proteger nuestra vida, proteger nuestro corazón, y no es fácil hacer que las personas tengan un entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo en ellos, de ese pecado que puede morar en nosotros. Por eso es que Dios dice que es el Espíritu Santo el que hace esa labor. No somos nosotros, siempre va a ser Dios a través de nosotros. Entendemos esto, que el problema radica en que el pecado produce en cada uno de nosotros un efecto engañoso a nuestro entendimiento. El pecado nos hace creer que somos básicamente buenos, que nuestra vida agrada a Dios de la manera en que la estamos viviendo. Ese es el pecado. Nos envuelve de alguna manera para hacernos creer que todo está bien, que estamos bien ante Dios y que nuestra vida complace a Dios. Ese solamente lo hace el pecado. Cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón, nos damos cuenta que nuestra vida no agrada a Dios, que nuestra vida antes de Cristo no agrada a Dios, que nuestra vida antes de conocer de su palabra estaba muy manejada y dirigida por todo lo que este mundo nos quiere llevar, y no por la palabra de Dios. Nosotros muchas veces, aunque estudiamos la palabra, si el Espíritu Santo no ha hecho esa obra en nosotros, podemos leerla y podemos ver la convicción del pecado en el otro. Muchas veces nos empieza a resultar fácil, mira, fulano anda en malos pasos, mira, su carácter no es el de Cristo, mira, y empezamos a ver la paja en el ojo del otro,
pero en la vida que tenemos entre nosotros no nos resulta fácil ver. Esa es la primera obra que hace el Espíritu Santo, cuando nos abre el entendimiento para que primero volvemos a ver a nosotros. Primero quitemos esa paja de nuestro ojo, porque entendemos que nuestra vida sin Cristo no va a llegar a ningún lugar. Cristo está presentándonos una situación en donde nos muestra más vulnerables, en donde podemos tener en nuestras vidas a su presencia. Y es justo esa incredulidad el pecado más grande que Cristo quiere mostrar en este momento a sus discípulos. Y déjenme volverlo a decir, la incredulidad, y la incredulidad en Cristo es el pecado más grande que puede haber en la faz de la tierra. ¿Por qué se los digo? Porque cualquier otro pecado, si nosotros reconocemos a Cristo y se lo entregamos, Dios nos perdona. Cualquiera. Pero si nosotros no creemos en que el Hijo de Dios vino y que Dios mandó a Cristo a morir, no va a haber forma de que el pecado más pequeño nos sea perdonado por Dios. Es nuestra fe en Cristo la que nos salva. No son nuestros actos de arrepentimiento. Es nuestra confianza en el Hijo de Dios la que nos salva. Y por eso es que el Espíritu Santo es la obra más importante que puede hacer en nosotros, porque sin que le conozcamos, sin que le reconozcamos, sin que le demos el señorío a Cristo en nuestras vidas, aún el más pequeño de nuestros pecados no nos va a ser perdonados. No tenemos forma de poder acercarnos a Dios para poder pedirle perdón por ellos. En Juan 3:36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Esa es palabra de Dios. Y por eso es que es importante que la obra del Espíritu Santo, la primera obra del Espíritu Santo que pueda hacer nosotros, es darnos convicción de pecado. Pero no solo convicción de pecado hacia los demás, sino hacia ti mismo. Que tú entiendas cuál es el pecado que mora en ti. La segunda, que se refiere a que el Espíritu Santo convence de justicia, nosotros lo leemos en Juan 16:10, dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cristo, hermanos, conoce perfectamente el corazón de toda su creación, de toda su creación, y nosotros somos parte de esa creación de Cristo. Cristo ¿qué nos está diciendo con estas palabras? Nos está mostrando cómo nosotros, que llegamos a Cristo, cómo encontramos en Él esa justicia que podemos nosotros realmente traer a nuestras vidas. Nos lleva a mostrarnos que nosotros no somos capaces de arrepentirnos, que nosotros no somos capaces de arrepentirnos genuinamente, que nosotros no somos capaces de entregar nuestra vida a Cristo, de transformar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, que nosotros no somos capaces de poder abrir nuestros ojos a tener un buen entendimiento de lo que la palabra de Dios quiere decir para nosotros. Esta obra redentora que Cristo hace en cada uno de nosotros no podría ser diferente. Si nosotros volteamos un poco a ver afuera al mundo, a todos aquellos que profesan alguna fe que no es donde no es Cristo el centro, incluso aquellos que no creen en Dios, muchos, vamos a ver que la gran mayoría de ellos buscan su propia forma de justificarse ante Dios. Y a veces a nosotros nos pasa siendo cristianos y estando en su iglesia, buscamos nuestra propia manera de justificarnos ante Dios. Nos engañamos muchas veces en cuanto a la gravedad de nuestro estado espiritual. Nos solapamos en creer que estamos bien espiritualmente. Nos estamos engañando y solapando. Necesitamos esa influencia del Espíritu Santo para que nos ayude a entender realmente cuál es nuestra situación. Creyendo muchas veces que no somos pecadores. Nosotros y el mundo se la pasan creyendo que no hay pecado en ellos y que sus pecados, pues de haberlos, no son tan graves como para que exijan una condenación eterna, ¿no? Muchas veces ese es el engaño que tenemos nosotros. Sabemos como que algo puede estar mal en nosotros, es decir, concedemos el punto a que puede haber algo mal en nosotros, pero nunca le damos el peso como para que eso sea motivo de una condenación eterna. Por eso no creemos que nuestro pecado nos pueda llevar a ese lugar.
Buscamos a veces una iglesia, una religión que se adapte a nuestros gustos, que se adapte a nuestros intereses, que se adapte a mi estilo de vida. Y no nos involucramos en ella, solamente para seguir sintiéndonos de alguna manera que estamos haciendo algo para poder estar bien con Dios. En esa falsa confianza que ponemos nosotros en Dios, finalmente no vamos a encontrar un corazón sincero que esté buscando a Dios. Y es allí donde nuestros pies tropiezan, porque la salvación nunca va a ser en nuestras fuerzas. La salvación solamente es a través de Cristo y la confianza que tenemos en Él. En Romanos 10:3 dice lo siguiente: porque ignorando la justicia de Dios, ojo con esto, Jesucristo viene hablando de que el Espíritu Santo tiene que convencernos de justicia y que la justicia es Cristo. Y aquí el apóstol Pablo en Romanos dice: porque ignorando nosotros la justicia de Dios, ignorando la justicia de Cristo y procurando establecer la nuestra propia justicia, no nos hemos sujetado a la justicia de Dios. Necesitamos estar sujetos a la justicia de Dios, sujetos a Cristo, para que nuestra vida realmente pueda llegar a alcanzar, estar en la presencia de Dios, por lo menos ya en su presencia. La verdadera justicia de Dios nos es revelada solamente por el Espíritu Santo y se encuentra únicamente en Cristo y la cruz. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida que nosotros podamos alcanzar que solamente caminar de la mano con Cristo. Romanos 4:25 nos dice así. El apóstol Pablo viene hablando y dice que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa es la justicia de la que está hablando Jesucristo, que el Espíritu Santo nos va a convencer, de poder entender que fue entregado por nuestras transgresiones. Pero déjenme hacer un paréntesis aquí. Si tú no conoces tus transgresiones, ¿cómo vas a reconocer que Cristo murió por ti? Si tú no reconoces el pecado que vive en ti, ¿cómo vas a entender que Cristo estaba en esa cruz por ti? Primero tenemos que reconocer cuáles son nuestras faltas para poder entender y agradecer que Cristo haya tomado la decisión de subirse esa cruz en tu lugar y en mi lugar. Por eso es importante este proceso que Cristo les platicaba a sus discípulos en ese momento. Cuando Jesús murió en la cruz, murió una muerte de juicio. Murió por el juicio de Dios. Murió para la paga de los pecados. Él llevó mi culpa y llevó tu culpa. Él murió en tu lugar y en mi lugar. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Pero no se quedó nada más allí, porque Dios lo levantó de entre los muertos para justificación. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, en el versículo 8 y 9, dice: para ganar a Cristo y estar en Él, no teniendo mi propia justicia. Otra vez nos marca y que no busquemos nuestra propia justicia, sino que para que podamos estar en Cristo tenemos que verlo a Él como el medio que nos justifica. No es por obediencia, no es por obediencia a una ley, sino es por la fe en Cristo, que la justicia de Dios se da a través de la fe. ¿Tenemos nosotros tanto derecho hoy, hermanos? Nosotros tenemos tanto derecho para estar en el cielo como Cristo lo tuvo, pero no es algo que nos hayamos ganado, no es algo que merezcamos, no es algo que hayamos hecho algo en absoluto, pero ganamos ese derecho por nuestra fe en Cristo, porque su sangre fue tan valiosa y tan preciosa, su ejemplo y su testimonio fue tan valioso y tan valioso ante los ojos de Dios, que nos ha permitido a ti y a mí poder ganar ese espacio en esa mesa para la cena del Señor. Y termina el Señor hablando de que el Espíritu Santo nos va a convencer de juicio. Ya vimos cómo nos convence primero de pecado, de justicia y de juicio. Dice Jesús en ese versículo: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ojo, tenemos que entender lo que está diciendo nuestro Señor aquí en este versículo. El mundo, hermanos, y creo que entramos muchas veces nosotros también, tenemos un concepto falso sobre lo que es el juicio de Dios.
Nosotros a veces vivimos creyendo que tenemos tiempo de vida por delante para poder arreglar nuestra vida y poder llegar al juicio de una manera que seamos dignos ante Dios. Creemos de esa manera que nos queda tiempo de vida, que todavía soy joven, todavía tengo fuerzas, todavía me falta por vivir, y a lo mejor en este año ya corrijo esas cosas que sé que ante los ojos de Dios están mal. Creemos de alguna manera que aún tenemos oportunidad de mejorar, que aún tenemos oportunidad de agradar a Dios, que aún tenemos oportunidad de llegar a ese juicio y poder salir librado por nuestras propias fuerzas. Y ese es un error. Ese es justo el error que el Espíritu Santo revela ante nosotros con los primeros, al hacernos conscientes del pecado que mora y vive en nosotros, que hemos cometido, con el que luchamos de alguna manera día a día, para poder arrepentirnos y entregar nuestra fe y nuestra confianza a Cristo. Yo entiendo que nadie de nosotros cree o quiere llegar al juicio final. Es complicado no poder decir, yo quiero estar ante la presencia de Dios para que me juzgue, para que abra el libro de la vida y busque mi nombre, para que abra el libro de los decretos y que esté escrito todo lo que he hecho y entonces pueda llegar a su justificación. Creo que ninguno de nosotros ora con eso. Señor, llévame hoy ante tu presencia y haz juicio en mí. Creo que no, ¿verdad? No sería como normal que quisiéramos a lo mejor buscar eso. Imagínense si nosotros, conociendo a Cristo y sabiendo que tenemos un abogado que es justo y que pagó con su sangre por nosotros, no es algo que pidamos, el mundo mucho menos. El mundo mucho menos está consciente de querer llegar al juicio. De que, es más, es parte de lo que no les permite muchas veces a las personas llegar a poner su corazón en una fe. Porque no quieren saber que hay alguien que los está observando. No quieren saber que hay alguien que está haciendo juicio sobre sus vidas. Es difícil poder poner nuestra confianza en un Dios que porque lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo. Muchas veces la humanidad, que somos pecadores, preferimos pensar que podemos hacer lo que queramos con total impunidad. Y esa es la manera en que muchas personas eligen vivir, haciendo lo que quieren sin impunidad, sin alguien que les pueda en algún momento llamar a cuentas. Se llegan a pensar en un juicio final. Creen que el hecho de que Dios no les juzgue inmediatamente implica que finalmente podrán componer su vida con el paso del tiempo y poder llegar a Dios y decir, yo fui bueno. Ojo, siga sin haber convicción de pecado. Si alguien cree que va a poder llegar ante la presencia de Dios y decir, yo soy bueno, aún no hay convicción de pecado en ti. Nos negamos a pensar en ese juicio y este planteamiento resulta ser falso. No debemos interpretar la paciencia de Dios frente al pecado como si fuera una indiferencia de Dios ante el pecado. Su misericordia y su paciencia está presente, es viva. Su misericordia son todos los días. Y eso es una muestra de amor, pero no quiere decir que vaya a ser indiferente ante nuestros pecados. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 9, nos deja esto mucho más en claro. Estaba hablando a los judíos, Pedro, y les dice, ¿por qué si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y viviendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermano, ¿nos consideramos más que los ángeles? ¿Nos consideramos más que los hombres antiguos? Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, David, Salomón. ¿Nos consideramos más que ellos? Si Dios pasó juicio sobre todos y cada uno de ellos, ¿por qué no habría de hacerlo con nosotros?
Es algo que tenemos que tener claro nosotros. Es parte de nuestra fe el conocer que va a haber un juicio. Es difícil para muchos creyentes comprender que vivimos en un mundo, y ojo con esto, ya juzgado. Y esto a veces hace un poquito de cortocircuito, porque nosotros creemos que el juicio final se va a dar al final de los tiempos. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, y lo dice en su versículo, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermano, yo ya fui juzgado por Dios. Tú ya fuiste juzgado por Dios. Y nos encontró culpables. A mí me encontró culpable. A ti te encontró culpable. A cada uno de nosotros ya nos ha juzgado, nos ha hallado culpables. Nuestro Dios está fuera del tiempo. Él es el mismo de antes, es el mismo de hoy, va a ser el mismo de siempre. Él ya hizo un juicio sobre su creación y están bien resultados culpables todos. Y eso es la convicción que hace el Espíritu Santo en nosotros, en que nos demos cuenta que ya hemos sido juzgados culpables. Pero no nos deja allí, nos muestra la salida, nos muestra a Cristo, para que nosotros sepamos que no hay nada que podamos hacer. Aunque en el próximo año yo mejore mi vida, ya es un resultado culpable ante los ojos de Dios. Y solamente a través de la fe en Cristo, solamente reconociendo su sacrificio en esa cruz y reconociendo que yo soy pecador y he resultado culpable en ese juicio, voy a poder poner mi confianza en Cristo. Y ese es lo que nos va a dar un resultado favorable. Porque dice Jesucristo en su palabra, que todo aquel que me confiese ante los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Amén. Esa es la esperanza que tenemos. No tenemos una esperanza de volvernos buenos. No tenemos una esperanza de volvernos justos. No mora en nosotros una esperanza de poder volvernos santos. Hay una convicción en nuestro corazón de agradecer a Dios y caminar en santidad. Pero nuestra esperanza no es volverme santo. Mi esperanza es que cuando yo llegue al juicio le diga, Señor, yo te serví, y que Él me diga, sí te conozco. Esa es mi esperanza, porque ya Dios ya levantó juicio sobre su creación y hemos resultado culpables. Esas eran las palabras que Cristo estaba transmitiendo a su pueblo en ese momento. Les estaba dejando saber que no habría nada que podamos hacer, que no somos buenos aunque nos sintamos buenos, que hemos pecado y ante los ojos de Dios hemos sido hallados culpables. Uno oye decir a muchos que se arriesgarán, que caminarán, que vivirán su vida y que verán si al final de los tiempos era verdad que Dios está, que Dios nos conoce, que Dios sabe lo que hemos hecho y nos tiene anotados en un libro. Pero yo no me arriesgaría, hermanos, porque yo conozco al verdadero Dios, yo conozco a Cristo. Muchos se portan como si todavía estuvieran siendo juzgados. Muchos nos comportamos como si todavía estuviera abierto el juicio, como si todavía pudiera hacer algo para remendar lo que ya hice, como si todavía pudiera arrepentirme de algo más. Y bueno, lo voy a cometer, pero ahora me arrepiento. Todavía vivimos pensando que el juicio está abierto, pero no, el juicio ya se cerró. Ya hay un resultado, ya hay un veredicto, ya Dios nos encontró culpables. Tenemos que vivir entendiendo eso, que ante los ojos de Dios somos culpables y solamente hay una manera de poder llegar a la salvación, y es a través de Cristo Jesús. Amén. Hermano, no es así que siga el juicio abierto. Dios ya declaró que usted, que yo, hemos perdido ese juicio, hemos sido encontrados culpables. En la carta de los Romanos 6:23 Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Vivimos en un mundo que ya ha sido juzgado, que se encuentra en la misma situación en la de un preso que ha sido condenado a muerte y que solamente va caminando por el pasillo que lo lleva hacia el punto de ejecución. Esos somos nosotros. Estamos en ese pasillo caminando y solamente hay una esperanza, que llegando allá podamos clamar a Cristo, podamos decir su nombre, podamos decir, yo te sigo, te obedezco, rindo a ti mi vida, y entonces Él pueda también confesarnos delante de nuestro Padre de que sí nos conoce.
El fallo judicial contra todos nosotros es de condenado, porque todas nuestras justicias son como trapos sucios delante de Dios. Si nosotros presentamos ante Dios nuestra suciedad, tendremos vergüenza y también veremos cuán culpables somos. Además de esto, la muerte de Cristo demuestra también la realidad del juicio sobre el pecado. Si nosotros vemos cómo fue la muerte de Cristo, nos deja ver cuál era la percepción de Dios ante el pecado. Fue flagelado, fue escupido, fue maldito, fue desnudado. Todo lo que no vimos que pasó a nuestro Señor. Él sudó sangre por la carga del pecado tuyo y mío. Y eso nos deja ver cómo ve Dios el pecado. Nosotros somos los únicos que no lo vemos tan mal como Dios lo ve. Pero para Dios es tan grave, aún el menor de ellos, que dio la vida de su Hijo para que podamos cubrir esa parte y salir libres de este juicio. La cruz, hermanos, fue la manifestación del juicio de Dios sobre todo lo que es el pecado, de tal modo que aquellos que desean acogerse a la oferta de gracia de parte de Dios puedan ser librados. Pero del mismo modo, quienes lo rechacen tendrán que sufrir ellos mismos el juicio que el Señor va a librar en el tiempo cuando Él lo decida así. Hermanos, creo que la enseñanza más grande que tiene que dejarnos este pasaje es, en primer lugar, poner realmente los pies sobre la tierra de cuál es nuestra condición espiritual. Acuérdense que la batalla no es de carne ni de sangre, la batalla es espiritual. Si nosotros entendemos que somos pequeños espirituales, que necesitamos que Dios obre en nosotros para que nuestro espíritu crezca y nuestra carne mengue, ese es el mayor logro que pueda tener el Señor con esta palabra. Que entendamos, como dicen las bienaventuranzas al Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, y se refiere a aquellos que reconozcan que su espíritu es pequeño y que necesita crecer y que necesita que el Señor obrara en nosotros, llenarnos de su espíritu, y nuestra carne necesita menguar. Esa es la primera. Y la segunda, que entendamos algo, y lo he repetido en alguna otra ocasión, nosotros tenemos un mal concepto de la gracia. Nosotros decimos, somos libres y somos salvos por gracia, que significa que somos salvos gratuitamente, que no hemos hecho nada, que es un regalo de parte de Dios, que no podemos dar nada para comprarlo, para pagarlo, para merecerlo. Es de gracia, es gratis para ti, para mí, pero tuvo el precio más alto. Tu gracia le costó la vida a Cristo. Tu gracia costó la sangre de Jesús. Y ese es el precio. Aunque a ti y a mí no me haya costado, ese es el precio. Y tenemos que aprender a valorar ese sacrificio. Tenemos que aprender a valorar la sangre de Cristo. Tenemos que aprender a valorar el amor que tuvo Dios para poder despojarse, no aferrarse a ser Dios, porque Cristo era Dios. Él no se despojó más que de su gloria, de la alabanza de los ángeles, de todos los reinos celestiales, de los privilegios que Él tenía para venir a morir por ti y por mí. Ese es el precio de nuestra salvación. Aunque no nos haya costado nada, sigue siendo de gracia. Sigue siendo un regalo de parte de Dios. Sigue siendo algo que no podemos comprar, pero tuvo un precio muy grande. Y ese es el malentendido que llegamos a tener de la gracia. Si Dios hace esa parte en la obra de nosotros, de convencernos de nuestro estado espiritual real, de valorar el sacrificio de Cristo, entonces vamos a poder llegar a ese entendimiento de que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios busca que todos sus hijos regresen a casa. Dios busca que todos sus hijos reconozcan en algún momento que Dios es el único que nos ama de tal manera que es capaz de pagar con la propia sangre de su Hijo el sacrificio para que nosotros podamos regresar a un camino y poder llegar a su presencia. Ese es el mensaje y esa es la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer primero en nosotros para poder permitirnos seguir a Cristo. Si queremos seguir a Cristo sin convicción de pecado, va a ser un camino tortuoso. Si queremos seguir a Cristo sin entender que nosotros cargamos una viga en nosotros antes de querer ver la paja en la vida de mis hermanos, va a ser complicado seguir a Cristo.
Si nosotros queremos seguir a Cristo sin valorar el valor de su sangre, sin valorar el sacrificio que hizo, sin entender el amor que tuvo que tener para permitirse ese flagelo por ti y por mí, no vamos a poder seguir a Cristo. Por eso es que el Señor Jesucristo, en una de sus últimas enseñanzas, cuando caminó entre nosotros, atinó a decirles esto: yo sé que su corazón se entristece, pero es necesario que el Espíritu Santo venga. Y por eso a nosotros tenemos también que honrar y agradecer a Dios, porque permitió que el Espíritu Santo hoy viva y more en medio de nosotros, camine en nosotros, more en nuestro corazón, porque sin Él ninguno de nosotros podríamos desarrollar esa convicción del pecado. Sin Él ninguno de nosotros podemos entender el valor de la sangre de Cristo. Sin Él ninguno de nosotros vamos a poder mencionar a Cristo en ese juicio, y Cristo va a voltear y va a decir: sí te conozco. Sin el Espíritu Santo eso no va a suceder. Y primero tiene que traer esas 3 obras en tu vida para después empezar a caminar en fe con Él y empezar a ver cómo se manifiesta en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Pero la obra la tiene que hacer primero en tu vida y en la mía, para que podamos realmente valorar a Cristo, entender su sacrificio y poder decirnos con valor y con convicción: yo te sigo Jesucristo. Pongámonos un momento de pie, hermanos. Vamos a cerrar el mensaje del día de hoy, como es costumbre, con una oración. Pongámonos un momento de pie, por favor. Padre,